Hola, hola, hola. La paz y la misericordia de Dios sea con cada una de vosotras, mis amadas hermanas, que están en sintonía con nosotras en este espacio Mundo Cristiano. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, una vez más, feliz y contenta de estar delante de ustedes, para aquellos que nos escuchan y para aquellos que nos ven por los diferentes medios. Dígase Radio Ben, nuestra hermana emisora amiga, Isma Visión, nuestra hermana televisora amiga, y YouTube Mundo Cristiano IDP. ¿Qué le parece, sierva Cristi? Excelente, amada Wendy. Dios le bendiga, amada Wendy. Dios bendiga a esa amada audiencia que está en nuestra sintonía en este es su programa Mundo Cristiano. Glorificamos a Dios porque nos permite un nuevo día, poder hablar de su palabra, un nuevo día donde podemos ver la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Gracias por estar ahí. Y si usted no está ahí intencionalmente, es decir, porque está en su oficina, en su carrito de concho o en un negocio comprando algo, doquiera usted esté, no importa. Dios le bendiga de una manera especial. Qué bueno es continuar con este mes de diciembre, hermosas memorias, hermosas actividades. Hay muchos centros que tienen actividades con los niños que los involucra de manera muy intencional, como decía Cristi, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar en el día de hoy con relación a lo que es la purificación del niño Jesús. ¿Y qué implica todo esto? Me encanta cómo todo el ambiente se presta para hablar de nuestro niño Jesús, así como lo que sus padres hicieron para que todo lo que se necesitaba hacer fuese hecho en su debido tiempo. Queremos dar las informaciones del lugar de nuestra congregación, Cristi. Amén. Así es, amados. Como todos los martes tenemos nuestras verdades bíblicas con nuestro pastor y nuestros líderes. También los jueves, sin mañana jueves, tenemos nuestro gran servicio de acción de gracias dirigido por el Ministerio de Caballeros. Usted, caballero, que nos está escuchando, que quizás no tiene una iglesia donde congregarse, nuestras puertas están abiertas. Calle Espaillat, número 86, en la ciudad de La Romana, será más que bienvenido. También este próximo sábado, como cae el domingo, cae 24, vamos a hacer un cambio. El servicio de nuestro próximo domingo va a ser el sábado 23. Así que usted puede venir a gozarse junto a nosotros. Tendremos nuestra escuela bíblica a partir de las 4 de la tarde. Continuamos con nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 6 de la noche. Venga a gozarse y adorar a nuestro Señor Jesucristo junto a nosotros. Bueno, ya están informados, se puede decirse que ya tiene todo lo que respecta a las actividades de nuestra iglesia con nuestro pastor, nuestro querido hermano Alvin Carrasco y su hermosa familia. La purificación del niño Jesús. Me encanta de verdad cómo hemos estado estudiando lo que es este capítulo 2 del libro de Lucas y estamos desglosándolo poquito a poco y me resulta súper interesante cómo en aquel tiempo, en aquella temporada de lo que era la presentación de los niños y su purificación y lo que significaba todo esto, es tan relevante y tan importante para nosotros hoy. ¿Por qué a Jesús, Cristi? Voy a empezar con una pregunta. ¿Por qué a Jesús, siendo Dios encarnado, que Él entró en lo que es este mundo por medio del vientre virginal de María, se hizo humano, se encarnó, nació, tuvo que pasar por ese proceso, como hablamos anteriormente, de la circuncisión, y luego entonces tuvo que pasar por todo el proceso de la purificación, que incluye la circuncisión y todo lo que es presentarlo delante del Señor? ¿Por qué había que hacer eso? Usted sabe, amada Wendy, que si el Señor Jesús no hubiera hecho estos procedimientos o María no lo hubiera puesto a hacerlo, porque fue un proceso encaminado por sus padres, hoy en día Él tal vez no pudiera ser el Salvador del mundo porque le hubieran dicho, no, usted no es judío. No califica. Era lo primero, exacto. Usted no obedeció las leyes que debió obedecer. Es En su decir, momento, así es. que cuando el Señor vino acá a la tierra, tuvo que pasar por todo el proceso que conllevaba ser un hombre judío como tal, terrenalmente. Y
obedeciendo las leyes terrenales, las leyes de Moisés y las leyes terrenales, para ser 100% una persona judía que representara a ese pueblo, porque si no, lo iban a tachar en primera instancia. Entonces nosotros, acabas de tocar un punto interesante. Nosotros leímos el verso, si quieres darle lectura, en Lucas, capítulo 2, los versos 22 al 24. Así es, dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor, así como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y aquí, y ya en adelante, vemos qué pasó. Sí, nosotros no queremos ir en detalle con relación a lo que son qué pasó, por qué tenía que llevar los animales, qué diferencia hacía entre llevar lo que era una oveja, tórtolas, o llevar palominos, o llevar cebada o trigo, porque son diferentes representaciones del poder adquisitivo que tenía la familia. Dígase si era pudiente o si era más o menos, si tenía las posibilidades de presentar, pero algo tenía que llevar para ese sacrificio. Entonces, le dejo eso de tarea a usted para que vaya a investigue. Como siempre digo, es súper interesante y vamos a hacerlo, a profundizar, porque es importante. ¿Qué pasó con los padres de Jesús? Porque obviamente, recordando en la entrega pasada que decíamos que él tenía 8 días de nacido cuando fue circuncidado, en este tiempo lo llevaron a Jesús al templo. Bien, los padres de Jesús, ¿qué representaban en este caso? Representaban lo que era el entregar, el hacer que todo el proceso se cumpliese. Representaba que ellos sabían lo que tenían que hacer con ese niño Jesús. Representaban la guianza para que el plan perfecto se cumpliera en nuestro Maestro. Y vemos cómo en Lucas se relata de qué posición, de dónde ellos estaban, que era en Belén, y a dónde se trasladaron, que era a Jerusalén. Cuando buscamos esto en el mapa hoy en día, vemos la distancia que había. Es decir, nada más de llegar de Belén a Jerusalén era un sacrificio que ellos tenían que hacer, porque no estamos hablando de que ellos cogieron un vehículo y vinieron en un vehículo automático y se trasladaron a Jerusalén. En unas calles asfaltadas. En calles asfaltadas. Estamos hablando de una mujer que dio a luz hace 8 días. Por ahí comienza el sacrificio de los padres. Sí. Una mujer que dio a luz hace 8 días, tienen que coger una bestia, ya sea un burro, un caballo, un camello, lo que ellos tuvieran a mano en ese momento, y trasladarse millas para recorrer, para ellos hacer esta presentación ante el Señor. Y usted dirá, pero era el Salvador del mundo, era el Señor, una persona que no necesitaba ser presentada ante el Señor porque el mismo Dios lo mandó aquí a la tierra para salvarnos, pero era parte de los requisitos para ellos poder cumplir la ley perfecta de Moisés y de Dios tiempos atrás. Hablando de la ley, me encanta cómo la ley, anteriormente sabemos que ellos no tenían la Biblia como tal, sino que ellos la ley iban pasando de generación a generación. Así es. Yo quiero que hagamos una pequeña pausa de unos 60 segundos aquí y veamos la importancia de que nosotros pasemos de generación a generación lo que es las Sagradas Escrituras. Lo importante que es nosotros enfatizar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, que ésta ha hecho en nuestras vidas, porque obviamente no vamos a poder pasar la antorcha o pasar la palabra de Dios a la próxima generación si no la tenemos con nosotros. Hay muchos padres que quieren presentar a sus hijos a la iglesia, quieren presentarlo al Señor delante del pueblo, con padrinos, un pastor o un ministro que ore, que los bendiga y todo esto, y dejarlo hasta ahí, y no sabiendo que todo eso tiene una implicación mucho más profunda de lo que parece. ¿Qué sucede? Nosotros como padres tenemos que vivir una vida ejemplar, la cual represente lo que queremos que nuestros hijos hagan. Jamás en la vida yo puedo demandarle a mis hijos una conducta la cual yo no estoy ejecutando. Claro, es muy normal, eso es muy normal en esta sociedad, que los padres digan una cosa y hagan otra.
que demanden de sus hijos un comportamiento en el cual ellos no pueden ver reflejado en sus padres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Yo no puedo jamás en la vida exigirle a mis hijos no hable mentiras si lo primero que ellos escuchan de mí es eso. No puedo exigirle, no hagan parecer algo que no es como si fuese y viceversa, cuando yo lo que siempre me induzco en el engaño. Ejemplo, amada Wendy, cuando viene el vecino y usted está en una condición que no Escondiéndose. quiere hablar con el vecino, No quiero hablar. dile que no estoy. No. Pero después le decimos al muchacho, no hables mentira, que eso está mal. Entonces, nuestras acciones van en contra, son contraproducentes delante de lo que enseñamos a nuestros hijos. Nosotros fácilmente hacemos eso no así solamente tan al abierto, sino decirle, por ejemplo, en las escuelas, en las tareas, en las asignaciones, criticar a las instituciones, decir, esos profesores no saben nada. ¿Qué te cree que va a decir esos hijos en frente de la escuela? Eso mismo. Y de repente representan lo que está sucediendo dentro de la casa, fuera, y después queremos que el departamento de psicología, que nos está llamando la atención, nos explique qué es lo que está pasando. Nada, el reflejo que está viendo en la casa, eso es lo que ellos están viendo, lo que están haciendo. Ok, entendemos que hay una generación que está siendo muy delicadamente instruida, vamos a decir así, o entrenada por el sistema, y no es nada que ver con lo que uno le enseña en la casa, eso estamos claros, pero estamos hablando de lo que sí somos culpables, de todas esas acciones que nosotros estamos enfrentando o le estamos enseñando a nuestros hijos. Vamos a decir sin intención, porque los cristianos, los padres cristianos, intencionalmente tenemos que hacer lo correcto e intencionalmente enseñarle la ley, como hacían ellos, que de generación en generación le iban enseñando a sus hijos, y ellos eso era su Biblia. Wow, sí, realmente, y cuando nos podemos analizar esto viene desde el principio, desde Génesis. Así es. O sea, vemos cómo Moisés les relata esto cuando ellos salen del pueblo de Egipto, y le dicen, díganle a sus hijos, primero guárdenlo en sus corazones, lo que yo he hecho con ustedes. Y Ya, luego, ya esto fue en el Éxodo, cuando estaban saliendo de esto. exactamente, Okay. en el inicio de la palabra de Dios, Pentateuco. O sea, háblenle a sus hijos de las cosas que yo he hecho. Exacto. Y esto le seguirán de generación en generación. Y vemos entonces cómo María y José guardaban esos de estatutos de las leyes de Moisés. O sea, siglos antes de que todo esto pasara, de que el nacimiento de Jesús ocurriera. Y vemos cómo, aún así, ellos atesoraban estos mandatos en sus corazones. Como decías anteriormente, ellos no tenían la Biblia tangible como nosotros la tenemos ahora. Y es tan contraproducente que nosotros tenemos este libro tan bello, tan sagrado, y tenemos tanta tecnología a mano, y muchas veces no lo usamos de la manera correcta para nosotros poder inculcársela, inyectársela a nuestros hijos. Sí. Primeramente con nuestro ejemplo, porque un niño de 2 años, que quizás no entiende lo que le estés leyendo en la palabra de Dios, lo primero que va a captar son nuestros actos, la conducta, que yo estoy haciendo. Vemos cómo un niño puede imitar a su madre adorando a Dios. Exacto. O de rodillas, ni siquiera conscientemente está analizando lo que está haciendo. Exacto. Pero está actuando conforme a lo que ve. Sí. Entonces, que nuestro accionar, nuestro primer ejemplo ante nuestros hijos sean cosas que lo acerquen a los caminos del Señor. Ya luego, a medida que ellos van creciendo, podemos inyectándole la palabra para que éstas trabajen en sus vidas, porque al final y al cabo, estas es lo que van a transformar y acercarlos al Señor. Sí, vemos como María y José obedeciendo la ley de Dios, y a Jesús siendo obediente, aún como niño, sometido a la palabra de Dios. Mientras sus padres lo traían que se llevara a cabo estos ritos iniciales de cuando estaba recién nacido, también podemos ver cuando Jesús se sometió a lo que fue el bautismo, y eso me encanta. Ya es obviamente ya un poco más grande, pero lo que estamos hablando de eso, de cómo ellos, los padres, obedeciendo lo que era la ley, influenciaron a Jesús a que lo cumpliera tal forma que cuando también Juan el Bautista lo tenía que bautizar, Juan dijo, no, yo no. O sea, yo no soy digno, pero él dijo, no, espera, es necesario que esto sea hecho. Entonces, él lo hizo, se sometió, él no tuvo que ver, no le importó su investidura que él tenía, sino que él lo decía,
aún no es el tiempo, no es mi tiempo, tengo que estarlo haciendo, hacerlo como debo de hacerlo. Y en el momento preciso, como cuando tenía que hacerlo, entonces, él sí ya se presentó como el Hijo de Dios, como el Mesías, el que vino a salvar el mundo, el Salvador. Y todo eso nosotros debemos de verlo en de esta manera en que él había podido dejar todo esto, él había podido no seguir toda esta ceremonia, pero para que él se convirtiera en nuestro Salvador, tenía entonces que cotejar todos esos requisitos que eran necesarios en aquel tiempo para que nosotros entonces pudiéramos, por medio de su humildad, por medio de su sacrificio, nosotros poder ser llamados hijos de Dios y poder entonces recibir todos esos beneficios que tenemos ahora, si no, no hubiese sido posible. Así es, y qué bueno es ver cómo los padres de Jesús conocían la palabra de Dios y actuaron en obediencia ante ella. Exacto. La pregunta aquí sería, ¿conoce usted la palabra de Dios? Sí. Ok, muchos dirán, sí, yo conozco la palabra de Dios, yo sé los 10 mandamientos, yo sé que Sí, es bueno yo y me que la es sé. malo. Exacto, yo me sé la palabra de Dios. Ahora la otra pregunta, ¿obedece usted la palabra de Dios? Practicamos. Practicamos la obediencia ante Dios. Muchas veces decimos obedecer la palabra. Obedecer la palabra no es tan fácil como parece, pero dice la palabra de Dios que el yugo que el yugo es fácil y Ligera. que ligera es Mi la yugo carga del fácil. Señor. Así es. O sea, la carga del Señor es ligera cuando la ponemos en las manos de Él. Cuando la Así es. llevamos, bueno, eso lo decía la pastora el domingo, que me encantó eso. Cuando ponemos la carga en nuestras manos, obviamente nos va a pesar. Sí. Pero cuando ponemos la carga en las manos del Señor, es ligera, porque la carga del Señor es ligera para nosotros. Entonces, conocemos la palabra de Dios, pero realmente la estamos obedeciendo. Al final y al cabo es la obediencia lo que vale aquí. ¿Por qué? Porque son instrucciones incluso que el Señor ha dejado para nuestro bien, para que nosotros nos santifiquemos, lo conozcamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Él. Así como Jesús obedecía todas las leyes terrenales, ¿cuánto más nosotros no debemos de hacer nosotros aquí? Claro que sí. Me gusta mucho cómo aquí dice que con nosotros somos recordados de cómo Jesús se despojó de su gloria para que y se despojó de su riqueza con Dios y tomó la forma humana y se hizo hombre. ¿Y por qué hizo eso? Para que nosotros podamos, por medio de su salvación, entonces recibir nosotros, en vez de esa pobreza espiritual y ese pecado que nos agobiaba, convertirnos en ricos en Él y que esa humildad de Él nos transformara a nosotros, ese amor de Él nos transformara. Me gusta mucho como aquí dice que María, cuando vino a traer el sacrificio para la purificación y trajo a Jesús en ese momento y la purificación de ella, porque realmente ella sí necesitaba ser purificada, porque cuando se daba a luz, y especialmente cuando era un varón, tenía que llevar ese sacrificio. Y todo eso se remonta atrás, cuando lo que pasó, como tú decías al principio, cuando lo que pasó allá en Egipto, que esa plaga de los primogénitos, cuando el ángel de la muerte se llevó a los primogénitos y el que tenía en el dintel la representación de la sangre de Cristo precisamente en la puerta, la vida de ese primogénito era salvada. Que me encanta esa, oye, cada vez que yo recuerdo ese día de que se le llama el Passover o la Pascua, porque Passover significa pasar encima, y era que el ángel pasó encima y libró esa vida de ese primogénito. Viene de ahí precisamente, de que este hijo entonces se le fue exigido para que fuera entregado, fuera sacrificado, fuera entregado, no sacrificado, sino presentado, entregado a Dios como ofrenda, en representación de ese sacrificio, entonces, de ese día de la Pascua. ¿Qué pasa aquí? Vemos como cuando María trajo esas aves y esa sangre era derramada, cómo nos imaginamos el corazón de María pensando en que algún día ese hijo Jesús, en el cual ella también traía en sus brazos y fue presentado, fue entregado, abrió sus brazos y dijo, aquí está este hijo. Asimismo, ella entendía que entregaba a su hijo para que fuera el
el sacrificio vivo por tu pecado y el mío. Y pensar en que nuestros hijos, cuando lo traemos al Señor y lo presentamos delante del Señor, sea hembra o varón en este caso, no importa, lo abrimos, le entregamos así, hacemos la entrega de nuestros hijos al representante líder que esté orando por esos niños. Lo que estamos haciendo, mis amadas, es entregando a nuestros hijos a la voluntad de Dios, al deseo de Dios de que esas personitas que están ahí, esos bebés, sean siervos suyos y hagan su trabajo. Y cualquiera que sea el talento, el don, el ministerio que el Señor tenga para esas criaturas, sea hecha su voluntad. Es un compromiso fuerte, Cristi, porque cuando nosotros entendemos eso, ya nosotros tenemos que saber que tenemos un compromiso de guiarlos por esa vereda, guiarlos a ese norte. Exacto, sabiendo nosotros que somos el ejemplo ante ellos y que no es simplemente venir a presentarlos al Señor, que ese es simplemente el primer paso, vamos a decirlo así. De un gran compromiso. De un gran camino. Que a partir de lo que nosotros sembremos en ellos, vamos a tener el resultado más adelante. Recuerde que somos el ejemplo de nuestros hijos, somos el espejo donde ellos se reflejan momentáneamente. Ya luego cuando van creciendo, toman su rumbo, pero ¿qué hemos sembrado? ¿Qué estamos sembrando en ellos? ¿Qué ellos están viendo en nosotros? Que somos, vamos a decir, sus superhéroes. O sea, cuando los niños están pequeños ven a los padres o los tutores como lo máximo aquí en la tierra. ¿Qué están viendo sus hijos? Esa generación que va creciendo alrededor de usted. Cuando usted se pregunta, ¿qué ven mis hijos? ¿Qué ven mis nietos en mí? Que la respuesta sea de agrado para el Señor. Así es. Y si no es de agrado para el Señor, que podamos ser de ahora en adelante un cambio, una nueva perspectiva, un nuevo comportamiento, un nuevo andar en base a la palabra del Señor. Y que ya se acabó el sacrificio, se acabó traer animales, se acabó traer, hacer cualquier tipo de sacrificio terrenal, ya Cristo lo hizo. La sangre de Cristo es la única que nos puede traer perdón y nos puede dar un nuevo corazón y nos puede traer sanidad, nos puede traer paz, salud, nos puede llenar de lo que es su gran amor, es ese fruto que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, lo podemos recibir ramificado en todo lo que es gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todo esto. Es gracias precisamente a ese sacrificio que es representado en nuestro Señor Jesucristo. Y saber y recordar que todo lo que hacemos lo hagamos con entendimiento. Por ejemplo, el pueblo judío en ese tiempo, incluso la circuncisión, lo hacían como rito, como parte de la ley, de lo que tenían que hacer para guardar la ley de Moisés, pero en cambio sus corazones no estaban circuncidados. Exactamente. Que incluso Jesús hablaba de eso. O sea, ¿de qué le vale a ustedes circuncidarse como un rito si sus corazones no están de acuerdo a los estatutos que yo dejo para ustedes? A los estatutos que son de bien y que deben de cumplir de corazón, de integridad, no solamente hacer las cosas por hacerlas. Entonces, eso es un llamado a nosotros, a hacer las cosas, a actuar con entendimiento. Si vamos a adorar a Dios, que lo hagamos con entendimiento. Si vamos a leer la palabra de Dios, que podamos agrupar a nuestra familia y hacerlo con entendimiento, dedicándole tiempo, sabiendo que esto es simplemente algo que estamos sembrando para que luego ellos puedan cosechar. Y le hacemos la invitación, como se la hicimos al principio, a que aprovechemos esta oportunidad. Estamos reuniendo, siempre esta oportunidad trae familiares, personas que hace mucho que no venían, o nosotros vamos a donde ellos por la ocasión. Y sí, en vez de hablar cualquier cosa, presentar, recordar lo que sucedió. Y nos podemos ir a Lucas, así mismo, Lucas capítulo 2, y leerlo. Y recordar el nacimiento, hermoso, y todos los detalles. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso de verdad es hablar de su palabra. Bueno, todavía queda diciembre, así que para la próxima, su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Dios les bendiga. Chao.